Entonces ahora vamos a retomar el ejemplo que lo habíamos dejado en el video anterior y es aproximar el valor de esta integral definida usando la regla de Simpson. Esto lo vamos a trabajar en MATLAB. El objetivo aquí eh, es dar cuánto es el valor del área cuando hacemos en el intervalo 10 partición, una partición en 10 partes iguales y cuando íbamos subiendo el número de particiones a 20, a 50, a 100, a 500, a 1000, entonces entre mayor sea el número de las partes que voy a dividir el intervalo 0, 1, pues mucho mejor va a ser la aproximación en el área, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a evaluar en MATLAB. Entonces vamos a crear un script que es para resolver esa integral. Entonces para ello vamos primero pues a definir la función de forma simbólica, que la voy a llamar f. Y entonces la función f es e elevado a la x al cuadrado. Y vamos a definir el intervalo también que tenemos que a es desde 0 y b valdría 1. Entonces tenemos ya la función y tenemos el intervalo de integración desde a igual 0 hasta b igual 1. Voy a ir colocando comentarios aquí para que lo tengan en cuenta, que es la función a integrar. Y este script les va a servir para resolver cualquier integral por el método de Simpson, ¿no? A y b son los límites de integración, en este caso. Y n vamos a definir la cantidad de partes. Voy a empezar primero con 10. Entonces, esta es cantidad de partes en que se divide el intervalo a, b. Muy bien, entonces vamos a iniciar a resolverlo. Entonces, ¿cómo resolvemos? Lo primero que voy a hacer es esa función transformarla de forma que la pueda evaluar. Entonces, con un inline. A ver, vamos a correrlo hasta aquí para verificar que me esté corriendo bien, que el f ya sea una función que la pueda evaluar en un punto o en un vector. Entonces aquí me aparece ya f de x, que es e a la x al cuadrado. Y podemos verificar, por ejemplo, digamos que nos calcule cuánto es f evaluado en a, que f evaluado en a sería f evaluado en 0. Entonces sabemos que f evaluado en 0 nos tendría que dar e a la 0, que el resultado debe de ser 1. Y aquí precisamente nos está dando ese valor. Entonces, primero que todo vamos acá para explicar algo, ¿no? Para que me comprendan qué es lo que vamos a hacer. Entonces, en el algoritmo. El método de Simpson, recordemos que lo que nos pide es la formulita, era f de x, perdón, la integral desde a hasta b de f de x, no es más que h tercios multiplicado por y0, el siguiente es multiplicado por 4, el siguiente por 2, el siguiente por 4, el siguiente por 2, perdón, aquí por 2, el siguiente por 4, a ver, espérenme que estoy aquí con unos errores, 4y1, 2y2, 4y3, y4, y5, y6, y7, bueno, y etcétera. Hasta llegar a los últimos que debe finalizar con 2, n-2, con 4, n-1 y
coeficiente 1. Y recuerden que cada y es la función evaluada en cada x. Entonces, eso es lo que tendríamos que hacer. Entonces, ¿cuál es mi objetivo? O sea, mi intención es este. Mira. Nosotros vamos a crear un vector y, que en ese vector y van a estar todos los elementos. Y0, y1, y2, hasta llegar a y sub n. Y entonces, pero para crear ese vector y, entonces lo que vamos a hacer es ya definirlos. Por ejemplo, esta es la primera posición de y. La primera posición de y ya sé que es y sub 0. ¿Y quién es y sub 0? Recordemos que y sub 0 es la función evaluada en x0. Y sabemos que x0 pues es el número a, que es el límite inferior de integración. Y también sabemos quién es este. Este sería y en la posición n. Entonces, perdón, este sería y en la posición n más 1. ¿no? N más 1. Porque miren que y en la posición 1 es y sub 0. Entonces, y en la posición 2 sería y sub 1. Y en la posición 3 sería y sub 2. Y así sucesivamente. Y en la posición n más 1 sería y sub n. Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, ¿y quién es y sub n? Lo voy a escribir acá arriba. Y sub n, pues es la función evaluada en xn. Pero nosotros sabemos que xn es el límite superior de integración. Entonces, por lo tanto, ¿quién es y sub 0? Es la función evaluada en a. ¿Y quién es y sub n? La función evaluada en b. Entonces, lo que voy a hacer es asignarle que a y en la posición 1 me le asigne la función evaluada en a. A y en la posición n más 1, que a este lo voy a llamar allá m en el código, para que lo tengan en cuenta, para no confundirlos entre este n y este n más 1. Y, m va a ser la posición del vector y n va a ser la cantidad del n que estamos dando nosotros desde el inicio, ¿no? Desde el método. Entonces, en este caso, y en la posición m será f de b. Entonces, vamos con eso. Entonces, ya sabemos entonces que y en la posición 1 será igual a f de a. Ahora, vamos a encontrar h. Bueno, primero que todo, lo que voy a hacer es encontrar primero h, ¿no? Ya me dieron n. Después de la función voy a encontrar h, que es el tamaño de paso. El tamaño de paso dijimos que era b menos a dividido entre n. Y entonces aquí, este es el tamaño de paso. Con ese tamaño de paso puedo construir el vector x. Para construir el vector x no es necesario un for. Miren que yo lo puedo construir que vaya desde a, que es el valor de x0, con una distancia h, que es el tamaño de paso, y que llegue hasta b. Y con eso me está construyendo ya el vector x, ¿no? Vector de abscisas. Entonces ese es el vector de abscisas. Ahora vamos a generar el vector de ordenadas. Entonces, lo que les decía, voy a llamar m al tamaño de los elementos, es decir, a n más 1 sería en este caso. Pero lo voy a tomar acá como length de x, lo voy a llamar m, que sería la cantidad de elementos que voy a tener. Y entonces ya sabemos que y en la posición 1 va a ser la función evaluada en a. Y en la posición m, que sería la última, ese va a ser la función evaluada en b. Y me falta llenar los demás valores de y.
Entonces vamos a mirar a ver cómo llenamos los demás valores de y. Entonces, tengamos en cuenta lo siguiente. Entonces, recuerden que aquí voy a borrar esto para que no se confundan. Y este aquí es m, ¿no? Es y en la posición m. Entonces, noten que este y1 que tengo aquí, este y1 va acá multiplicado por 4. Y esa es la segunda posición. Entonces, noten la posición de m, posición 2 del vector. La posición 2 del vector va multiplicado por 4. ¿Quién más va multiplicado por 4? Pues el siguiente, el y3, que ese y3 sería el que sigue aquí. Entonces sería y en la posición 4. Entonces el siguiente sería 4. Entonces va 2, 4, luego iría 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, etcétera, ¿no? Hasta llegar a dónde? El que va multiplicado por 4. Entonces noten que el que va multiplicado por 4 llega hasta aquí, hasta n menos 1. Pero miren que n menos 1 es el mismo y en la posición m menos 1. Voy a extender esto de aquí un poquito más para que pueda ir rayando ahí, ¿no? Entonces por acá está y n, que este sería el vector y en la posición m. Y entonces, ¿hasta dónde tengo que llegar? Hasta aquí, miren, hasta y en la posición m menos 1, porque este es y sub n menos 1. Entonces, tengo que ir 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ¿hasta llegar a dónde? Hasta llegar a m menos 1. ¿Y qué tengo que hacer con esos impares? Con y1, y3, yn menos 1. Pues tengo que multiplicarlos por 4. Miren, el y3, el y5, el y7, el y9, está el yn menos 1, debo multiplicarlos por 4. Entonces vamos a hacer eso, ¿no? Acá. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces vamos a hacerlo con un for. Entonces vamos a ir con un for. Perdón, un for. Entonces digamos for desde i. ¿Dónde tengo que empezar? Según lo que vimos en la segunda posición, debo ir de 2 en 2 hasta llegar a dónde? Hasta llegar a m menos 1. Y entonces, ¿y qué tiene que hacer? Pues digámosle que llame x, bueno, pero x ya la tengo la variable simbólica, la voy a llamar t mejor. Entonces, que llame t a x en la posición y, es decir, para sacar ese valor de x. Lo saco como t. Y que haga el vector y en la posición y igual a 4 veces, porque tiene que multiplicarlo por 4, la función evaluada en ese valor de t, ¿no? O si quieren, no necesariamente teníamos que escribirlo así, ¿no? O sea, usando que a t le asigne xy y luego que evalúe f en xy. Podríamos utilizarlo directamente aquí, ya que a y en la posición y haga igual a 4 veces la función evaluada y en lugar de colocar t, coloco x en la posición y de una vez, ¿no? Y entonces aquí ya está evaluando todos estos valores en la posición par de m y en la posición impar de los y sub i, ¿no? Es decir, estos. Ahora tengo que hacer el mismo procedimiento con el otro. Entonces, identifiquemos el otro. El otro es y sub 2. ¿Dónde está y sub 2? Y sub 2 está aquí. Debe ir multiplicado por 2. ¿Y dónde tengo que empezar? En la posición 3. Entonces, empiezo en la posición 3 y a este y sub 2 lo multiplico por 2. Luego seguiría la posición 5,
¿sí? Que este sería y sub 4. Y miren que este y sub 4 también está multiplicado por 2. Entonces empiezo y sub 3, y sub 5, y sub 7, y sub 9, perdón, y sub 2, y sub 4, que sería aquí, y sub 2, y sub 4, el y sub 6, el y sub 8, hasta llegar al y sub n menos 2. El y sub n menos 2 estaría aquí, y sub n menos 2. ¿Y este qué posición tiene? Pues tiene Y2, posición Y5, este sería posición M menos 2, ¿no? Si esta es la posición M, la anterior es la posición M menos 1 y la anterior a ella sería la posición M menos 2. Entonces, para construir los otros que van multiplicados por 2 sería, empezaría en posición 3, va de 2 en 2 y hasta llegar a posición M menos 2. Entonces vamos a realizarlo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues tomamos otro for. Entonces, este for lo voy a tomar, bueno, lo voy a tomar con otro índice, sí, que va a empezar en 3, desde j igual 3, que vaya de 2 en 2, ¿hasta dónde? Hasta m menos 2. ¿Y qué tiene que hacer? Pues este y en la posición j, ¿qué va a hacer? Lo mismo que arriba, pero lo va a multiplicar por 2. 2 multiplicado por la función evaluado en el x en la misma posición j. ¿Mm? Y con eso finalizamos. Entonces miren que con eso ya lo hemos hallado todo el vector y. Ya en este vector y, que son las ordenadas, en ese vector y ya tenemos la primera posición, la función evaluada en x0, que es y0. En la última posición, la función evaluada en b, que es xn, y f de xn es yn. Las posiciones a partir de y1 van multiplicadas por 4 y a partir de y2 van multiplicadas por 2. Entonces ya tenemos todo el vector y. Entonces ya podemos calcular su área. Entonces, ¿quién es el valor de A? Pues vamos a sumar todos los elementos de y esos los debemos multiplicar por h tercios, ¿no? Multiplicado por h y dividido entre 3. Y este será el valor, ¿no? Entonces vamos a imprimirlo. F print F. Entonces vamos a decir aquí el valor de la integral definida es, entonces aquí lo vamos a colocar tipo float, digámoslo que nos lo escriba con unos 10 decimales. Este valor de A. Entonces vamos a correrlo. En este caso, entonces, el valor de dicha integral definida es 1.4626814001. Antes de continuar a terminar el ejercicio, pues verifiquemos que este algoritmo está corriendo de forma correcta. Entonces, para ello voy a cambiar la función a integrar, por la que habíamos resuelto anteriormente, que era la integral desde 1 hasta 3 de 2x más 3x cuadrado, que nos había dado 34. Vamos a verificar. 2x más 3x cuadrado. Entonces voy a colocar aquí 2 multiplicado por x más 3 multiplicado por x al cuadrado. Y el intervalo era desde 1 hasta 3. Desde 1 hasta 3. Entonces, con las mismas 10 divisiones en el intervalo, y el resultado nos da 34.
Entonces noten que nos da 34 exacto, por lo tanto el algoritmo está resolviendo de manera adecuada la integral. Entonces aquí simplemente cambiamos la función por e a la x cuadrado, el intervalo sería desde 0 hasta 1 y vamos a copiar este resultado. Si lo hacemos ahora cambiando el valor de n, entonces vamos a cambiarlo el n a 20 y obtenemos un valor en el área, este valor que lo vamos a copiar. Si cambiamos el n a 50, entonces obtenemos este valor y así sucesivamente. Entonces si hacemos ese proceso en MATLAB, simplemente de ir cambiando la línea de n y compilando, obtenemos estos resultados. Entonces noten que podemos observar que al correrlo con 500, con n igual 500 y n igual 1000 obtenemos el mismo número decimal, lo estaba imprimiendo con 10 cifras decimales, eso significaría que esas 10 cifras decimales son correctas, por lo tanto ya podemos decir que aproximadamente el área definida por la función e a la x cuadrado en el intervalo de 0 a 1 es de 1.4626517459. Posiblemente la cantidad de decimales correctas que tenga cuando n vale 1000 sea mucho mayor, ¿no? Es decir, tenga más de 10 decimales correctos. Pero noten que cuando yo utilizo la regla de Simpson con 10, con n igual 10, que el costo computacional es muy bajo, ahí podemos observar que tengo 4 decimales correctos ya, porque si yo comparo con la última, el 4626 es correcto, en el siguiente ya me sale un 81 que correcto es 51. Si yo duplico la cantidad de divisiones a 20, entonces ya tengo 4626 y hasta el 5, que es correcto, ¿no? Y si de 20 la aumento a 50, entonces miren que ya voy obteniendo otra cifra más de decimales correctos hasta el 7, ¿no? 4, 6, 2, 6, 5, 1, 7. Cuando ya tengo 6, tomo un valor de 100 en la cantidad de divisiones, entonces miren que aumenta a 2, 4, 6, 8 decimales correctos. Y cuando aumento a 500 ya tengo un valor de unos 10 decimales correctos. ¿Mm?